La batalla de Tumusla es, sin utilizar términos grandilocuentes ni hacer discursos, es la batalla que liberó al territorio hoy boliviano. ¿Por qué? Al principio había dicho, del ejército realista, en Junín y Ayacucho fueron destruidos 2/3 partes y quedaba el ejército de Olañeta, el ejército del Alto Perú. El detalle es que este ejército del Alto Perú lo tenía Olañeta a su cargo por lo menos desde 1822, ¿ya? El ejército. Y Olañeta, aprovechando del poder de tener el mando de ese ejército, se desempeñaba como gobernante de facto. A él no le importaba quién era nombrado gobernador. En determinado momento incluso le pidió a la Serna que lo nombre gobernador del Alto Perú, pero la Serna nombró a Rafael Maroto. Y a consecuencia de eso es que Olañeta se enoja con la Serna, desconoce la autoridad del virrey La Serna, y en enero de 1824 prácticamente defecciona y actúa por su cuenta. Entonces, desde 1822 hasta el 1 de abril de 1825, quien manda en el Alto Perú es Olañeta, es Pedro Antonio de Olañeta. En la batalla de Tumusla se derrota a este Olañeta que gobernaba el Alto Perú. Por esa razón es que decimos con contundencia que la batalla de Tumusla fue la que liberó a Bolivia. Junín no liberó al Alto Perú, Ayacucho no liberó al Alto Perú, fue la batalla de Tumusla. Hay hasta 3 versiones. Hay una que es la que sustentamos desde Potosí, desde siempre, y es que la batalla de Tumusla ocurrió, y además la batalla de Tumusla liberó al Alto Perú, hoy Bolivia. Esa es la versión 1. Hay una versión negacionista que dice que la batalla de Tumusla nunca ocurrió. Es más, una reciente publicación que circula incluso en Estados Unidos dice que la batalla de Tumusla fue una fábula, ¿no? Entonces esa es la posición negacionista. Y hay una tercera posición que es intermedia entre las dos. Dice, sí, efectivamente ocurrió la acción de armas de Tumusla, pero no fue batalla, fue motín. Existen muchas nuevas investigaciones. ¿Qué es lo que indica? Hay una investigación que la realizó Valentín Abesia López. Valentín Abesia se concentra sobre un legajo de documentos, un supuesto legajo de documentos que se supone que era el diario del coronel Carlos Medinaceli. Ese legajo está integrado por 14 documentos y lo que hace Abesia es determinar si lo que dicen esos documentos es cierto o no. Y lo que él encuentra así de hechos comparados, él encuentra que todos esos documentos habrían sido falsificados, ¿no? Encuentra, por ejemplo, que una de esas cartas menciona personas que no existen, otra menciona lugares que no existen, y efectivamente cuando uno se pone a estudiar esas cartas se encuentra que hay mucha falsedad. Entonces esta obra de Valentín Abesia determina que esas cartas han sido falsificadas. Esa es una versión reciente. Las otras versiones, por ejemplo, está la de Eduardo Díaz Romero. Eduardo Díaz Romero ha encontrado documentos en el archivo militar, Archivo General Militar de Segovia, España. Ha encontrado documentos de oficiales realistas que combatieron en Tumusla y cuando retornan a España, entonces solicitan su reincorporación al ejército y de esa manera es que labran hojas de servicio. Después están las investigaciones de Hugo Canedo, que él encontró documentos en Sucre, en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en el Fondo Tribunal Nacional de Cuentas, igual encontró mucha documentación sobre Tumusla. Esas son las que yo conozco. Sé que hay otras, pero en este momento no las puedo mencionar.
Y finalmente está, digamos, la mía. Yo lo que he hecho es, he encontrado suficientes pruebas que demuestran que la batalla de Tumusla no solamente ocurrió, sino que además fue una batalla, no fue un motín. He encontrado documentos muy conocidos, en realidad eso no se puede decir hallazgo, que demuestran que quienes rompieron el fuego fueron los realistas, y eso ocurrió el 31 de marzo de 1825. 30-31 de marzo. Son los realistas los primeros en abrir fuego, los primeros en protagonizar escaramuzas con las fuerzas de Medinaceli, y además los realistas toman prisionero a un oficial de Medinaceli que se llamaba Leandro Miranda. Entonces, ante esos hechos, Medinaceli responde saliendo desde su cuartel de Cotagaita y va a enfrentar a Olañeta en Tumusla. Entonces, eso no puede ser motín, ¿verdad? Porque quien rompe hostilidades es el ejército realista. Entonces, esa es la otra investigación. Mi investigación además se respalda con un hallazgo, que este sí es hallazgo, es de reciente conocimiento, y es el verdadero diario del general Carlos Medinaceli. Este diario se encuentra en poder de descendientes del general Carlos Medinaceli. No solamente tiene 14 cartas como el falsificado, tiene más de 90 cartas, son 32 páginas, es un documento que lo hemos sometido a la revisión de expertos y tenemos informes periciales que ratifican su autenticidad. Toda esta investigación ha sido financiada por la Gobernación de Potosí a través de su Secretaría Departamental de Turismo y Cultura, y la Secretaría también la Gobernación también ha posibilitado la publicación del libro Tumusla, la batalla innegable. Solamente a Carlos Medinaceli, habría que decir que en los documentos Medinaceli se pasa al lado patriota el 29 de marzo de 1825, es decir, unos 2 o 3 días antes de la batalla de Tumusla. Y obviamente a partir de la batalla de Tumusla se convierte con todo su batallón, que era el batallón Cazadores de Chichas, se pasa al ejército patriota. Ahora hay en las cartas de Sucre referencias a Medinaceli, hay referencias de que había cartas con Medinaceli, había acuerdos previos con Medinaceli. Hay un par de referencias directas y hay algunas referencias indirectas. Por eso es que no afirmamos contundentemente que desde entonces ya estaba. Sí estaba en conversaciones con Sucre, sí estaba en conversaciones con Leandro de Usín, pero mientras tanto sigue actuando como realista, así que a partir del 29 de marzo tomamos en cuenta documentalmente su contribución. Prácticamente desmantelado en 2/3 partes. Ocurre que por cuestión estratégica el virrey La Serna divide el ejército realista tomando en cuenta situaciones geográficas, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, el ejército del norte, que estaba encabezado por José de Canterac. Estaba el ejército del sur, que era encabezado por Jerónimo Valdés, y el ejército del Alto Perú, que lo encabezaba Pedro Antonio de Olañeta. Esa es la división más conocida. ¿Por qué el ejército del Alto Perú tiene su propio ejército? Es decir, ¿por qué tiene una división? Porque el Alto Perú, que en realidad se llamaba Charcas, está muy lejos de Lima. Es muy difícil controlar. Y así como estaba lejos de Lima, estaba lejos de Buenos Aires. Entonces, ni Lima ni Buenos Aires podían controlar desde la distancia el Alto Perú. Entonces necesitaban tener un gobernante en el Alto Perú y necesitaban tener, en el caso de la Guerra de la Independencia, un ejército en el Alto Perú. Entonces ese ejército es el que comanda Pedro Antonio de Olañeta. Son 3 partes. En la batalla de Ayacucho son desmanteladas tanto el ejército del norte, que comandaba Canterac, como el ejército del sur, que comandaba Jerónimo Valdés. Entonces solamente queda el ejército del Alto Perú, que comandaba Pedro Antonio de Olañeta.